teológico es una de las, yo diría entre 2 o 3 grandes vertientes o movimientos al interior del justnaturalismo. El primero es el justnaturalismo teológico. De hecho, si hacemos una línea de tiempo, la primera manifestación de justnaturalismo en aparecer en algún momento en la historia, y de hecho la primera filosofía del derecho propiamente dicha, es el justnaturalismo teológico. Luego hay otras variantes que son el justnaturalismo racionalista, y una variante de justnaturalismo racionalista que es la más contemporánea, que diríamos que parte de una perspectiva de cognitivismo ético, cognitivismo moral. Frente a estas posturas, el justnaturalismo de corte teológico lo que presupone es que existe algo así como una relación entre las leyes de los hombres y las leyes de la divinidad, sea la divinidad que sea. Es decir, aquí la forma concreta de la divinidad no interesa demasiado. Entonces tienen una manifestación en el derecho, o mejor dicho, en la protofilosofía del derecho, que en realidad es más una filosofía política de los griegos. Tiene algunas manifestaciones en el derecho romano y tiene sus manifestaciones tardías en la Baja Edad Media o en los filósofos medievales. Hay resabios del justnaturalismo de corte teológico en las tragedias griegas también. Por ejemplo, pensemos en Antígona y las leyes que suelen regir a los hombres en oposición a los dioses. Pero la que a mí me interesa más, y de hecho la que he estudiado con más detenimiento, es el justnaturalismo de Santo Tomás de Aquino. En Santo Tomás opera además un esquema muy complejo, por eso es que justamente tengo un libro de interpretación de aquí, un sistema muy complejo de interacción entre distintos tipos de leyes. Y bueno, y básicamente esto está plasmado en su Tratado de las Leyes, en varias de las cuestiones, que es en realidad una de las secciones de la Suma Teológica, que es la gran obra de Santo Tomás de Aquino. En una de ellas, que me parece que es la cuestión 89, se traza la distinción entre distintos tipos de leyes, ¿no? Entonces Santo Tomás va a decir, existe algo así como la ley eterna, existe algo así como la ley divina, existe algo así como la ley natural, y finalmente existe algo así como la ley humana. ¿Cuál es la relación entre ellas y en qué consiste cada una? La ley eterna es aquella ley que describe la configuración de la divinidad. Es una ley a la cual solamente Dios, en tanto entidad independiente del hombre, tiene acceso. Es la ley que rige el funcionamiento del universo, la naturaleza de los seres, por ejemplo la naturaleza de los seres humanos, etc. Sin embargo, no tenemos acceso a ella. No la podemos conocer nada más que por evidencia indirecta. Sabemos que Dios, en tanto potencia pura, tiene la capacidad de tener una naturaleza eterna que está más allá de nuestra comprensión. Lo que sí podemos conocer, en cambio, son dos cosas. En primer lugar, la palabra de Dios, expresada a través de las Sagradas Escrituras, a lo que Santo Tomás de Aquino va a llamar la ley divina. Podemos conocer algunos preceptos de cómo Dios ordena el universo a través de la lectura atenta de la Biblia. Podemos encontrar algunos pasajes en los cuales Dios traza las pistas de cómo es que funciona su orden del universo. Entonces el hombre debe estar atento a esa lectura de las Sagradas Escrituras, que es la palabra revelada de Dios. Eso entonces va a ser la ley divina. Y por otro lado está la ley natural. La ley natural es aquel aspecto de la ley eterna, es decir, de la ley de Dios, que es revelada al hombre ya no directamente a través de las Sagradas Escrituras, sino a través del ejercicio de su facultad racional. Y eso es en realidad lo que va a dar pie luego al justnaturalismo de corte racionalista de Kant, por tomar un ejemplo. Entonces, en la ley natural lo que ocurre es que el hombre se guía por la luz de su razón y a través de guiarse por su luz de la razón, identifica ciertos preceptos, valores o principios o directrices morales que pueden guiar su comportamiento y las materializa en el derecho. Finalmente, la ley humana es la ley contingente que rige las relaciones entre los hombres. Será una ley más perfecta cuando sea guiado por la luz de la razón, es decir, cuando existe una interacción entre las leyes humanas y la ley natural. Será mejor también cuando se guíe en cierta medida por las leyes reveladas al hombre a través de las Sagradas Escrituras, en una suerte de teocracia, si se quiere leer en esos términos, pero en todo caso es independiente de ambas. Si bien lo ideal es que las leyes de los hombres reflejen la ley natural, que es lo más cercano que está el hombre a la ley eterna, no es una imposición, ¿no? Entonces ese es en realidad el funcionamiento del justnaturalismo teológico más tardío, que es el de Santo Tomás, que tiene representantes contemporáneos. John Finnis, por ejemplo, es un teórico del derecho bastante conocido, construye su teoría del derecho de corte justnaturalista
ya no con las suposiciones teológicas duras que tenía Santo Tomás de Aquino, pero a partir de la obra de Santo Tomás de Aquino. Sí, yo creo que innegablemente hay una influencia. Yo quiero trazar, me parece que es bastante útil, una distinción entre el plano de lo que ha ocurrido empíricamente, es decir, lo que fácticamente ha ocurrido en la historia de nuestro país, y lo que debería haber ocurrido, que vamos a llamar las razones normativas, el deber ser. Desde el punto de vista empírico, la historia peruana nos muestra la historia, en primer lugar, del virreinato que tuvo tal vez el vínculo más sólido y más fuerte con la corona española. Entonces lo que tenemos es en realidad una sociedad ampliamente religiosa, profundamente religiosa además, desde los inicios de la colonia hasta actualmente. Basta pensar en el número de creyentes católicos en comparación de países como Chile. Si tomamos en cuenta las hipótesis, por ejemplo, de teoría de sistemas y pensamos que el derecho no es nada más que cierta manera de recoger fenómenos sociales que existen en el mundo empírico, entonces vamos a ubicar fácilmente o vamos a identificar fácilmente que en efecto el derecho peruano, el derecho existente peruano ha sido ampliamente y profundamente influenciado por preceptos religiosos o preceptos de teología. ¿Qué tiene que ver eso o cuál es la relación entre la religión y el justnaturalismo teológico? Es otra pregunta, que es también una pregunta interesante. No todo precepto religioso es un precepto que pueda ser jurídicamente transformado, pero sí hay algunas presuposiciones fundamentales de la religión que han sido adoptadas por el derecho peruano. Y pongo un ejemplo interesante. Uno de los pilares sobre los cuales se construye el derecho constitucional peruano es el concepto de dignidad de la persona. Y es posible interpretar el concepto de dignidad de la persona de dos maneras distintas. Una manera laica, que es heredera de Kant, por la cual la dignidad es una suerte de sinónimo de la autonomía, en tanto capacidad del ser humano de guiarse por la luz de su razón, y un concepto teológico, religioso de dignidad, que es aquella propiedad que todos los hombres poseen porque Dios se los ha dado. La pregunta es, ¿cuál es el concepto de dignidad que adoptamos nosotros como sociedad? Y la respuesta no es para nada clara. Pensemos en algunos doctrinarios del derecho constitucional. Por ejemplo, si uno lee a Marcial Rubio, va a encontrar que la justificación de Marcial Rubio no es muy kantiana, que digamos, es una justificación de corte más teológico. La dignidad de la persona viene dada porque los hombres son criaturas de Dios, y en tanto criaturas de Dios tienen toda una gama, un espectro amplio de derechos y libertades que pueden ejercer para realizar el plan divino. Y este tipo de argumentación es viral en el derecho constitucional peruano. Entonces el derecho constitucional peruano no ha, creo yo, logrado escindirse completamente de los resabios de un justnaturalismo de corte teológico, y todavía sigue funcionando en gran medida a través de una herencia religiosa bastante fuerte. Eso por un lado. Pensemos solamente del lado del concepto de dignidad en el derecho constitucional. Tomemos otro ejemplo, los conceptos de moral y buenas costumbres, o los conceptos de buen comportamiento, etcétera, que vienen más bien por el lado del derecho civil. Este tipo de estándar, por ejemplo, de moral y buenas costumbres, es un estándar medio religioso, que presupone que los hombres pueden hacer algunas cosas que enojan a Dios. Aquellas cosas que enojan a Dios son aquellas cosas que van en contra de las buenas costumbres. Y es un concepto que nuevamente se maneja en esa ambigüedad. La moral y las buenas costumbres puede ser un concepto laico, en el sentido de una moral social, es decir, aquello que atenta contra la moral y las buenas costumbres es aquello que atenta contra nuestras prácticas morales ordinarias, con cómo interactuamos. Pero yo tengo la impresión de que eso no es lo que estamos pensando, o no es lo que se piensan, o lo que piensan muchos jueces cuando hablan de moral y buenas costumbres. Yo creo que ellos más bien están pensando en aquello que es pecaminoso. Y entonces ahí nuevamente aparece una suerte de fusión entre el aspecto religioso o la ley divina, o justamente la ley divina, es decir, aquella ley que está expresada en las Sagradas Escrituras, y la ley de los hombres. Entonces la pregunta final para cerrar esto es si realmente queremos que sea así. Mi hipótesis es que en una sociedad laica eso no debería ser de tal manera. Bien, yo creo que nuevamente sirve un montón la distinción entre el plano de lo fáctico, lo que en realidad ocurre, y el plano del deber, o el plano normativo, lo que debería ser.
Desde el punto de vista fáctico, los argumentos de corte teológico y naturalistas se usan. Desde el punto de vista normativo, creo que ese no debería ser el caso. Y mi explicación creo que es compatible con un liberalismo como el de John Rawls. Lo pensemos un poco en la teoría del liberalismo político de John Rawls. John Rawls cree que las sociedades políticas presentan un enorme problema de coordinación de la acción humana. ¿En qué sentido? Muchas personas que tenemos creencias absolutamente distintas y en muchos casos completamente incompatibles, tenemos que interactuar en el terreno social y tomar cursos de acción. Para que esos movimientos sociales no caigan en la anarquía o en el descontrol absoluto o en la imposición de un grupo sobre otro grupo, lo que tiene que ocurrir en el liberalismo político es que las personas al momento de entrar a deliberar en el espacio público deben suspender, y hay un concepto de la fenomenología que es bonito usar, concepto de epogé, es decir, poner en suspenso, como diría Husserl, nuestras creencias y decir, bueno, voy a entrar a discutir al espacio público, yo soy un hombre religioso, pero voy a entrar a discutir con alguien que no cree en Dios. O voy a entrar a discutir con alguien que cree en un Dios que tiene características completamente distintas a las mías. O voy a entrar a discutir al espacio público con una persona que cree en un Dios que adopta preceptos morales completamente contrarios a los de las Sagradas Escrituras del cristianismo. Completamente distintos a la Biblia. Voy a entrar a interactuar con personas que son budistas, voy a entrar a interactuar con judíos, voy a entrar a interactuar con personas que profesan el Islam, católicos, no creyentes, ateos y agnósticos. La única manera de coordinar la acción en el espacio político, entonces, es poner en suspenso mis creencias. Lo que va a decir Rawls es lograr que mi doctrina comprensiva no sea introducida en el espacio de deliberación pública, o por lo menos lograr que mi doctrina comprensiva no sea impuesta a los demás. Entonces, desde ese punto de vista, los argumentos de corte justnaturalista teológico son argumentos que no todos pueden compartir, porque no todos creen en la plausibilidad de dichos argumentos. Comencemos, y uso nuevamente el ejemplo de Santo Tomás de Aquino. Quien no cree que existe un Dios, no cree que existe una ley eterna. Entonces yo no puedo usar un argumento basado en la ley eterna para convencerlo o para imponérselo. Es absurdo, porque él no cree. Una persona nuevamente que es no creyente de la fe católica no puede escuchar como argumento un argumento construido a partir de la ley divina, es decir, de la ley revelada a los hombres a través de las Sagradas Escrituras. Porque esa persona cree que las Sagradas Escrituras no tienen un valor intrínseco, tienen de repente un valor literario. Estamos frente a una gran obra de la literatura universal, frente a una obra que de repente tiene algunas enseñanzas interesantes, pero no es una obra dotada de la autoridad de la divinidad. Entonces, yo no puedo, y por excelencia el derecho es un espacio de deliberación pública, el derecho es el resultado de acuerdos contingentes de personas que profesan distintas creencias para coordinar sus acciones y convivir en una sociedad compleja. Entonces lo que creo no se puede pretender es que ese tipo de razones privadas del espacio de las profundas convicciones y creencias de una persona sean extrapoladas al espacio público como razones que todos deberíamos aceptar. Porque ello supone, en primer lugar, una manera de aplastar a ciertas minorías que no comparten mis creencias. Supone una imposición de ciertas creencias a un grupo social que no cree en las mismas. Y eso es profundamente incompatible con los ideales liberales que también inspiran a la Constitución peruana. La Constitución peruana es una constitución republicana y es una constitución liberal. Guste o no guste, sea religioso o no. Entonces, el fondo de la cuestión es que los argumentos teológicos y naturalistas no pueden ser usados porque en ese espacio de convivencia e interacción social no todos comparten esas mismas premisas. Al interior de la religión católica, desde luego que el justnaturalismo teológico se puede seguir empleando. De hecho, el derecho canónico se construye por excelencia sobre las revelaciones de Dios en las Sagradas Escrituras. Pero el derecho civil, el derecho penal, el derecho constitucional y el derecho tributario no deberían basarse en argumentaciones de tipo justnaturalista de corte teológico.